Gloria al Señor, sean muy bienvenidos hermanos, qué grata bendición tenemos en este día, en esta mañana, el poder reunirnos y una vez más a través de este medio que Dios en su gran amor y su misericordia nos permite entonces disfrutar. Les invito para que vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer versículos 15 al versículo 20. Mateo 7, versículo 15 al versículo 20 dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Gloria sea al Señor. Y Señor, en esta mañana, este día, Señor, tan importante, Señor, para nosotros, porque al tener esta hermosa bendición de poder, a través de este medio, reunirnos para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, realmente, Señor, nuestra vida es llena de tu presencia, y esa presencia tuya, Señor, colma todo nuestro ser, para que cada uno de nosotros, al disfrutar de esta relación contigo, podamos entonces exaltarte con todo el corazón, podamos adorarte con todo nuestro ser, podamos, Dios, ofrecerte este tiempo de adoración, de alabanza, y también podamos decirte a ti, oh Dios, que sea una oportunidad para que nuestro corazón, Señor, se sensibilice, se abra, oh Dios, para que tu palabra llene cada rincón de él y podamos nosotros disfrutar, Señor, del contenido del Evangelio, de la palabra del Señor. Permítenos, pues, Dios, que guiados por tu Santo Espíritu, en esta mañana, Padre, unánimes, con un mismo sentir, te adoremos, te exaltemos, te honremos, bendito Señor y Salvador. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Oh sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante
Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Vive en mí, vive en mí. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Cuando más lo necesité, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca
cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, Jesús, Jesús, postrado a tus pies. Te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú, Rey de mi amor. Quiero estar en tu habitación, escuchar de tu corazón. Eres tú, mi amigo, mi Dios, mi amor. Te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más.
me postro a ti, Señor. Eres mi canción, eres mi Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano
honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios. Porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre. Porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. Dios está llamando a la guerra.
subió a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén. Aleluya. Un grito de júbilo. Gloria al Señor, hermanos, qué grato es adorar a Dios, qué agradable es poder, como lo hemos hecho en esta mañana, yo siempre lo expreso, qué grato es poder glorificar el nombre de nuestro Rey Salvador Jesucristo con esa libertad que todos tenemos, gracias a la obra de Dios y gracias también a la obra de su Santo Espíritu, que nos da esa oportunidad para que nos regocijemos como lo hemos hecho, exaltando, honrando, glorificando el nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Dios, nuestro amado Salvador. Hermanos, he venido compartiendo en esta semana de que, aunque ya puede ser todavía apertura para muchas cosas, he anunciado que en cuanto a la iglesia, al menos nuestra iglesia, yo quiero esperar un poco más de tiempo que me permita tener una mejor confianza y seguridad, y que tenga al menos una oportunidad de más facilidades, porque siempre hay una serie de requisitos, una serie de cosas
y más que todo teniendo en cuenta, hermanos, que sean iglesias, al menos es como la parte inicial de este tiempo, iglesias grandes que cumplan con ciertos requisitos que igual nosotros podríamos cumplirlos. Pero hermanos, está muy prematuro todo esto. Estamos en una etapa donde el llamado es a que cada uno de nosotros seamos conscientes de la situación que estamos viviendo y por lo tanto, hermanos, de una manera, digámosle, inteligente, ¿cierto? Nosotros nos cuidemos y que cuidemos a los demás también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cumpliendo con todas las observaciones que nos han hecho porque son para nuestro bien, pero ya para reunirnos a nivel grupal, sí es bueno, hermanos, que esperemos un poco más, que las cosas se den con más, digamos, haya más confianza, como vengo diciendo, en cuanto a esto, que existan más garantías para que, porque es la idea, hermanos, es lo que está en mi corazón y yo creo que también en el tuyo, nos vamos a reunir todos sin tener que partir, colocar límites, colocar condiciones, sino que tengamos como la facilidad que como iglesia, como cuerpo que somos, nos podamos congregar con la persona de edad, con la persona joven, con el niño, en fin, que tengamos esa facilidad. Yo sé que eso va a requerir un poco de tiempo, pero acudo a todos ustedes, hermanos, para que tengan comprensión, paciencia, y confío plenamente en que cada uno de ustedes me estarán respaldando en cuanto a esto y en el momento indicado, hermanos, les estaré anunciando entonces cuándo iniciaremos en nuestro local nuevamente nuestros servicios. Pero por el momento, gocémonos en la presencia de Dios. Disfrutemos, hermanos, de este tiempo. Deleitémonos y regocijémonos en Cristo y aprovechemos entonces todos estos medios que Él nos ha provisto para que tú y yo continuemos congregándonos. Porque recuerda, hermanos, el objetivo de todo esto y la exhortación que hemos tenido por la palabra de Dios, entendiendo que ahora cuál es nuestra iglesia, hablando de la parte local, tu casa, nuestra casa, nuestro hogar, tu hermano y hermana. Somos la iglesia y esa iglesia sigue viva, esa iglesia sigue glorificando a Dios, esa iglesia sigue adorando a Dios, esa iglesia sigue creciendo en su palabra. Entonces deleitémonos en esto, gocémonos, aprovechemos los recursos y permitamos entonces que Dios en este tiempo continúe hablando a nuestro corazón y cada uno de nosotros, entendiendo el propósito de la palabra, estemos organizando nuestras vidas para que con más firmeza, después de que pasemos esta etapa, que téngalo por seguro, Dios nos va a permitir pasarla. Después de que la pasemos, nuestro compromiso con Dios sea mucho más firme, sea mucho más fuerte y nuestra confianza en el Señor sea total. Les invito entonces, después de esto, hermanos, a que vamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y voy a leer versículos 15 al versículo 20 en versión, digamos, es la Biblia, Dios habla a todos. Entonces escuche con detenimiento lo que nos transmite esta versión que tiene que ver con la misma porción con la cual iniciamos el servicio. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por esto digo que reconocerán a los falsos profetas
por la clase de fruto que den. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor en esta mañana nos permita que al abrir nuestro corazón, esta palabra penetre en lo más profundo de Él y nos conduzca, porque es nuestro deseo, Dios, a hacer tu voluntad, pero también, Dios, a tener en cuenta todas las advertencias, las exhortaciones que tú nos haces en la palabra. Esta última sesión del Sermón del Monte, que se inicia en el versículo 13, es lo que podríamos llamar la conclusión del sermón, como hemos dicho ya. El Señor está haciendo aquí un esfuerzo más directo por aplicar estas enseñanzas, estas verdades impartidas a la mente y el corazón de su auditorio. En este caso, a nosotros que disfrutamos de esta palabra en el día de hoy. Inicia esta sesión con una invitación a entrar por la única puerta, por la única vía de acceso al reino de los cielos, que es como nos cita en el versículo 3. Entrad por la puerta estrecha. La puerta de entrada también es estrecha, dice el Señor, y lleva a donde, a un camino angosto, por el cual transitas pocas personas. Ni la puerta ni el camino son atractivos al hombre natural, pero repito, la palabra de Dios nos dice, es la única vía de acceso al reino de Dios. Ahora bien, nos dice el texto, existe otra puerta, así como también otro camino. A diferencia de aquella, esta puerta como es ancha, cómoda, lo mismo que el camino. Es una vía ancha, cómoda, por el cual transita mucha gente. Es una senda mucho más popular, pero dice Cristo aquí, esa senda que es mucho más popular, mucho más atractiva para el hombre natural, termina en destrucción. Termina en destrucción. Y ese es el contexto de esta advertencia contra el cristianismo fácil que ofrece al hombre salvación. Que Cristo ofrece salvación. Pero que a la vez ese cristianismo fácil ofrece también salvación, pero rebajando y evadiendo las demandas del Evangelio, que el Señor nos advierte precisamente en estos versículos 15 al 20, que debemos, en la advertencia, debemos guardarnos de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas, de los falsos mensajes. Hemos visto entonces en primer lugar la definición de un falso profeta, y decíamos que se trata de un hombre que habla falsedad. Pero ¿cómo lo hace en el nombre de Dios? Pretende hablar en el nombre de Dios, viene a nosotros con una Biblia en la mano, su lenguaje es muy similar al nuestro, pero dice la Escritura que profetizan mentiras, hablan mentiras. Su mensaje es en realidad una distorsión del mensaje bíblico, y que dice el Señor en Jeremías, no los envié, dice el Señor. En segundo lugar, vimos también el engaño del falso profeta, que dice el Señor en cuanto a esto, que la apariencia de ellos, ¿cómo es? Es una apariencia engañosa. Ellos no vienen a nosotros con una tarjeta de presentación que digan falso profeta, fulano de tal, falso profeta. No, estos hombres parecen serlo, parecen ser lo que no son. Vienen a nosotros como, el texto no nos dice, vestidos de oveja, pero ¿cómo son por dentro? Lobos rapaces. Sus palabras son suaves, encantadoras, atraen, pero que trae consigo todo esto, un veneno mortal detrás de todo esto, dañino, destructor. ¿Y en qué consiste la enseñanza de estos hombres? Y ese es el punto, hermano, en el cual nos encontramos, la doctrina del falso profeta. Y hemos visto algunas claves que nos permiten identificarlos. Características específicas de sus enseñanzas en sentido general. Y podemos decir, y hemos visto en parte al menos dos elementos que caracterizan la doctrina de estos falsos profetas. En primer lugar, que estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía de que serán consoladas. Les prometen paz, pero una paz sin Cristo, sin arrepentimiento, sin obediencia. Y si
la persona se encuentra en un estado tal, no puede haber paz. No puede haber paz. En segundo lugar, los falsos profetas sacrifican la verdad en aras de su popularidad. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Estos son dos principios generales que nos ayudarán a identificar a estos falsos hombres. Y no olviden, hermanos, el falso profeta no echa la Biblia a un lado. Recuerden que ellos pretenden hablar en el nombre de Dios. Lo que hacen ellos, ¿qué es? Añadir y quitar, acomodar el mensaje. De modo que al final no es exactamente el que dice las Escrituras, aun cuando viene envuelto en un ropaje bíblico. El falso profeta distorsiona la enseñanza bíblica. ¿Y en cuáles áreas específicas? Hemos visto tres. En primer lugar, hablando ya en sentido específico, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Él no niega la existencia de Dios, pero sobreenfatiza su amor y misericordia por encima de su santidad, mientras que el Evangelio parte de la premisa de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que el pecador debe de arreglar cuentas con Él. Y esto es vital, hermanos, siempre en la vida del hombre. El pecador debe de arreglar cuentas con Él. Pero ¿qué pasa? Los pecadores no tienen problemas cuando se les habla de un Dios de amor. Y no tienen problemas en aceptar ese Dios de amor. Pero sí se resisten a la idea de que ese Dios amoroso también es perfectamente santo y justo, porque eso demanda una acción de ese hombre que está escuchando esa palabra. Y eso es lo que el pecador rechaza, la santidad, porque la santidad demanda al que acepta a Cristo. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y quisieron los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, escuche, ¿qué pasa? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la manera en que la palabra de Dios nos habla, para que nosotros tengamos en cuenta que Dios es amoroso, pero Dios es justo, Dios es santo y demanda de nosotros igual condición. En segundo lugar, el falso profeta distorsiona la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. No que los falsos profetas se nieguen por completo a hablar del pecado, o que nieguen abiertamente la realidad de que el hombre es pecador. Ellos no hacen eso, pero hablan del pecado en términos tan generales que al escucharlos nadie se siente incómodo, nadie se siente señalado, nadie se siente exhortado, nadie se siente ofendido. Es un mensaje cómodo, mientras que la Escritura, y de ahí el punto que estuvimos enfatizando, mientras que la Escritura presenta al hombre como un ser totalmente dañado por el pecado. Lo presenta como un enemigo de Dios por el pecado. Y peor aún, lo presenta totalmente inhabilitado para salir de esa condición por sí mismo. Totalmente. Así lo presenta la palabra. Y finalmente vimos que el falso profeta distorsiona también la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el remedio ofrecido de Dios para salvar a los pecadores? El Hijo de Dios encarnado, muriendo en la cruz del Calvario para pagar la deuda de todos aquellos que el Padre ha elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura.
¿Y cuál es el medio a través del cual los pecadores obtienen el beneficio de esa obra redentora? La fe. Somos salvos por gracia. La fe. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe, dice la Escritura. Una fe que nos lleva a confiar enteramente en Cristo para salvación. Una fe que nos mueve a abrazarle a Él y apropiarnos de Él. Una fe que no viene sola, sino que trae consigo también el arrepentimiento. El arrepentimiento. Siguiendo el esquema entonces que nos hemos propuesto, hoy consideraremos dos aspectos adicionales a los que hemos considerado ya, en que los falsos profetas distorsionan la enseñanza bíblica. El falso profeta no solamente distorsiona la doctrina bíblica del carácter de Dios, de la pecaminosidad del hombre y del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores, sino que también, en cuarto lugar, distorsiona la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. ¿Cuál es la base sobre la cual deben descansar los que profesan creer en Cristo para estar seguros de que son salvos? En otras palabras, ¿cómo puedo yo estar seguro de mi propia salvación? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo no soy uno de aquellos que al final de los tiempos vendrán delante de Cristo y dirán: pero Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, y etcétera? Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo estar yo seguro de que no soy yo uno de los que van a estar en ese grupo? ¿Cómo puedo saber con certeza de que soy un verdadero hijo de Dios o no lo soy? Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña claramente que la seguridad del creyente descansa sobre tres elementos. Uno vital como el otro. No sobre uno y no sobre otro. Sobre los tres. Es como que si fuera, de pronto conocemos un trípode sobre el cual se puede colocar una cámara para que dé firmeza. Un trípode, si usted coloca la cámara, se sostiene en las tres patas, no en dos, no en una. Tiene que ser en las tres para que tenga firmeza. De igual modo, hermanos, la seguridad del cristiano depende de estos tres elementos que vamos a mirar en esta mañana. No la seguridad de su salvación en el sentido de que la seguridad, en el sentido de la seguridad de que somos salvos y que eso depende de ciertas cosas. No, la palabra de Dios nos dice claramente, la salvación mía de qué depende, de Cristo, y por qué forma adquirir su salvación, por la fe. Ese es el medio, ¿cierto? Pero la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿de qué depende el que yo esté seguro de mi propia salvación? ¿De qué depende? Mi salvación está segura en Cristo, eso es verdad. Pero no todo aquel, y recuerda, hermanos, el enfoque que estamos haciendo, y más en este tiempo que todo el mundo cree que es hijo de Dios, así se señala, así se siente, y se siente cómodo, a gusto, y que tiene el convencimiento de que todos entonces, por ese Dios amoroso, todos iremos al cielo, que no hay ningún problema, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, yo tengo el cielo ganado, entonces no hay ningún inconveniente. La Escritura, hermanos, nos habla muy directamente en cuanto a esto. Y así como hay personas que son salvas, también nos muestra la Escritura que hay personas que creen estar salvas, pero no lo son. No tienen la seguridad de esa salvación. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puedo yo, sobre una base objetiva, estar seguro de mi propia salvación? En primer lugar,
tenemos las promesas que la Biblia da a los pecadores arrepentidos y que el Espíritu Santo hace real en nuestros corazones. De que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe no se perderá. Romanos 8, versículo 1, escucha estos textos. Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Juan 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuántas hermosas promesas tenemos, cuántas hermosas promesas ha dado Dios en su palabra. ¿Para quiénes? Para aquellos pecadores que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Que dice, ninguno de esos se perderá. Pero hermanos, esa no es la única base de nuestra seguridad. En segundo lugar, tenemos las evidencias de una vida transformada. Y esa enseñanza la encontramos vez tras vez en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y tenga en cuenta cómo se enfatiza ciertas palabras en estos textos que estamos citando para que note la diferencia. Note la diferencia, hermano, de saber que yo soy salvo. ¿Por qué? Por algo que estoy cumpliendo en mi vida, que estoy haciendo en mi vida, que disfruto, que vivo. ¿Qué es lo que da diferencia a aquellos que se consideran ser salvos, pero continúan con su vida de placer, de pecado, no tienen ningún problema, pero están convencidos de todo eso? Mire, vuelve usted el texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo yo saber que conozco a Dios? El texto nos dice, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y mire, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. Y aquí entonces, evidencias de una vida transformada. Evidencias que nos da el Señor. En tercer lugar, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 16, dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué texto, hermano, tan importante. El Espíritu mismo da testimonio y a la vez nos convence de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Así que tenemos por un lado las promesas de la palabra de Dios dada a los pecadores arrepentidos, importante. Por otro lado, tenemos las evidencias de una vida transformada de esos pecadores arrepentidos. Y tenemos, por el otro, el testimonio del Espíritu Santo que da a quienes, a esos pecadores arrepentidos. Y ahí entonces, tomando el ejemplo de las tres patas en la cual, hermano, se sostiene lo que estamos tocando en este punto.
la salvación y que nos da el convencimiento a nosotros de que verdaderamente somos salvos. ¿Cómo puede un hombre entonces adquirir la certeza de que es un hijo de Dios? ¿Sobre qué base debe descansar para afirmar tal cosa? ¿Cómo puede decir yo soy un hijo de Dios? Cuando este hombre lee las promesas de la Escritura, se goza, disfruta en ellas. Cuando lee, el que cree en mí tiene vida eterna y sabe que es una realidad en su corazón y que esas palabras son consoladoras porque lo llenan. No solamente porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios, sino porque este hombre tiene en su vida las marcas que evidencian una obra de gracia en el corazón. Una obra de gracia. Las marcas que evidencian y que realmente refleja lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Podemos decir entonces, cuando estamos en esa condición, como el apóstol Pablo, que en el hombre interior me deleito, me gozo en la ley de Dios, que no tengo controversias con Dios por causa de sus mandamientos, sino que son vida para mí, que no soy indiferente a las cosas que afectan a mis hermanos, porque pertenecen a mi cuerpo, que amo la comunión con el pueblo de Dios, porque realmente es mi vida, que amo el pertenecer, hermanos, a la iglesia, porque ahí disfruto de ese cuerpo. Evidencias de las que habla Juan en su carta, que son para que tú y yo, al evaluarnos, nos demos cuenta, hermano, de que sí somos verdaderamente hijos de Dios. Y así podríamos continuar, hermanos, evidencia tras evidencia. Esos frutos que emanan de la fe, aunque no siempre se encuentran en nosotros en todo su esplendor, es verdad, pero están ahí. Y todo eso, hermanos, permeado por el testimonio del Espíritu Santo, por medio del cual nosotros venimos con confianza y libertad al trono de la gracia. Es el Espíritu Santo el que nos da libertad para ir a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos esa convicción total. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, esa es la base entonces de nuestra seguridad. Estos tres elementos, operando conjuntamente, la palabra de Dios, la evidencia de una vida transformada, el testimonio del Espíritu Santo. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pablo dice en Gálatas que la fe obra por el amor. Y segunda de Corintios dice en el capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema entonces de los falsos profetas? Pasan por alto todos estos textos bíblicos y centran su atención únicamente en las promesas bíblicas, La Biblia dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. Si nosotros preguntásemos, hermano, ¿has creído en Cristo? Y le preguntásemos a un grupo de personas, así en general, sin elegir, ¿qué respondería la mayoría? Con toda seguridad diría, sí, hemos creído en Cristo. ¿Y cuántos decimos? Por el solo hecho de decir esa palabra, sí, entonces ya eres salvo. ¿Cuántos decimos y cuántos creemos eso de esa manera? Pero la Escritura, hermanos, nos dice que nosotros debemos de tener mucho cuidado con la manera general en que se transmiten estas enseñanzas. Porque estas enseñanzas han llevado a muchas personas a seguir su vida sin ninguna clase de compromiso, sin evidenciar los frutos de los cuales hemos hablado, de las evidencias que hemos tocado
en esta mañana, sin preocuparse absolutamente por nada. Ellos creen y están convencidos de que poseen la salvación. Pero hermanos, la Biblia dice que muchos, y es lo que podemos extraer de lo que hemos tocado en este mensaje, de que muchas de esas personas que dicen creer y afirman que creen en Jesús, no se han divorciado de sus pecados, no han abrazado a Cristo como Rey y Señor de sus vidas. Recuerde, Rey y Señor de sus vidas. ¿Pero en qué descansan? En que hicieron quizás una decisión y que una vez se convencieron de que sí creen en Dios y por eso están totalmente confiados. Totalmente confiados. Y lo que estamos haciendo con esto, hermanos, no es juzgando la motivación de las personas cuando transmiten esta clase de mensajes. Lo que estamos juzgando es que el Señor nos advierte a que tengamos cuidado, a que estemos alerta con las enseñanzas de los falsos profetas y a cuidarnos de sus doctrinas. Y si esas doctrinas deforman el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El único que tiene derecho a decirle a una persona con toda certeza, con toda seguridad, tú eres salva, es el Dios que salva. El hombre es un medio, pero es el Dios que salva. Es el Espíritu Santo el que convence, el que da testimonio en nuestro espíritu, como hemos citado, de que somos hijos de Dios. En Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, no de la boca de Dios. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dice el Señor de esta manera: atrevidamente a los que me irritan, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros, paz tendréis. Y estas son las características de un falso profeta. Pero ¿cuál es la marca de un verdadero profeta? La misma porción, el mismo capítulo nos lo dice. Versículo 18 en adelante. Porque ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Le prestó atención al texto, lo escuchó, hermanos. Cito la parte final. Si ellos hubieran atendido la voz de Dios, la palabra de Dios, si ellos hubieran prestado atención a lo que Dios les había transmitido, ellos lo habrían pregonado también. Y habrían hecho oír, dice el Señor, palabras a mi pueblo. Palabras que los conducirían a volverse de su mal camino y de las malas obras que estaban haciendo. Esto es lo que habla, hermanos, el verdadero profeta.
Habla paz, sí, pero a personas que andan por sendas de justicia, a los que han entrado por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto, a esos les hablan de paz. El falso profeta promueve paz aún a aquellos que transitan por el camino de maldad, como nos transmite este texto. Le hablan de paz a aquellos que no han tenido ninguna clase de arrepentimiento, que simplemente, como dice el texto, hayan tomado una decisión, llevaban todos los sábados el cordero a sacrificio, cumpliendo con ciertos rituales, con ciertas cosas, y que dicen estos profetas, al ver toda esa manera de actuar de ellos, paz tendréis, dice Jehová, porque recuerden que ellos usan la palabra. Pero ¿qué decía? No oigan a aquellos que están hablando de tantas cosas que son tan legalistas. No oigan en este caso a Jeremías. Y el Señor dice, esos hombres nunca han estado en mi consejo. Pero aún tenemos un área más que debemos tocar, en la que los falsos profetas distorsionan las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es en la necesidad de perseverar y continuar transitando por el camino angosto hasta el fin. ¿Cuál es la otra doctrina que los falsos profetas distorsionan? Ellos niegan la necesidad de perseverar y continuar transitando por el camino angosto que lleva hasta el fin. ¿Qué significa la palabra perseverar? Significa continuar en un curso de acción aún a pesar de las dificultades. No importa lo que pase, no importa lo que surja, no importa lo que se levante, perseverar, que es continuar. Me levanto, continúo, sigo adelante. Cuando oímos que alguien estaba perseverando en algo, sabemos entonces que esa persona continúa envuelto en esto, en un asunto, a pesar de las dificultades, los problemas que ha tenido que confrontar en el camino. Sigue adelante. Eso es perseverar. Y nosotros quizás sabemos bien lo que significa esto, y tal vez, hermano, nosotros que estamos en Cristo, lo estamos aplicando en nuestras vidas. En lo que respecta a la salvación, la Escritura enseña claramente dos verdades que bajo ningún concepto deben de ser separadas la una de la otra. Por un lado, la Biblia enseña que aquellos a quienes Dios salva, los preserva hasta el fin. Ninguna persona que ha sido realmente salvada por Dios se perderá. Hemos visto en los textos, y vamos a mirar otros. Las salvaciones del Señor. Él la inicia. ¿Quién? Dios. Él mismo la terminará. Él mismo la llevará hasta el fin. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, escuche, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a su nombre, hermanos. Gloria sea a su nombre. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora noten, hermanos, la Biblia dice que Dios da la fe. Es el hombre el que cree. La Biblia dice que Dios da el arrepentimiento. Es el hombre el que se arrepiente.
La Biblia dice que Dios preserva a sus santos, a sus hijos. Son los santos, son sus hijos los que perseveran hasta el fin. Hay una acción, hermano, que tú tienes que tener en cuenta. Todo hombre que profesa ser cristiano tiene la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Dios da la fe, el hombre cree, Dios da el arrepentimiento, el hombre se arrepiente, Dios preserva, nosotros perseveramos. La prueba de que Dios nos está preservando es que Él pone en nosotros la gracia que nos mueve eficazmente para usar los medios a través de los cuales los creyentes perseveran. El que no está perseverando no tiene ninguna garantía de que Dios lo está preservando. Que dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, recuérdelo, este será salvo. El que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que si no permanecemos en su palabra, somos discípulos falsos. Así digamos, hermano, que estamos en Cristo. Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es la frase, hermanos? Que se repite vez tras vez en las cartas que Cristo envió a las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. ¿Recuerda? El que venciere. 7 veces dice el que venciere. A cada una de sus iglesias le dice el que venciere. ¿Cómo podremos saber entonces que Dios nos está preservando? Si tú y yo estamos usando todos aquellos medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para perseverar hasta el fin. Esta es la enseñanza bíblica. Ese es el balance de las Escrituras. Si enfatizamos una verdad por encima de la otra, estamos distorsionando el mensaje bíblico y por lo tanto, hermanos, estamos alterando el mensaje del Señor. Vayamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 7. ¿Qué debemos hacer si queremos alcanzar vida eterna? Debemos entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, versículo 3. ¿Y qué encontraremos? Un camino angosto. ¿Y a dónde lleva ese camino? A la vida, dice el Señor, versículo 14. La puerta lleva el camino lleva a la vida. Hay una conexión inseparable entre estas cosas. La puerta, el camino y la vida. ¿Qué es la puerta estrecha? La verdadera conversión. ¿Qué es el camino angosto? El andar de aquellos que perseveran en la obediencia, que perseveran en agradarle a Él, en agradarle al Señor. Y el que no se encuentra, hermanos, transitando por ese camino, es un presuntuoso si cree que entró por la puerta. Y más aún, si cree que al final llegará la vida. Hermanos, Dios preserva. El hombre persevera. Aquel que no está perseverando no tiene ninguna garantía de parte de Dios que lo está preservando. Mientras que el falso profeta nos dice, no hay problema. No hay nada que temer. La Biblia nos dice lo contrario. Seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todo aquel que en verdad ha creído, perseverará en ese camino de fe. Perseverará en su lucha contra la corrupción de su corazón.
desea ser santo delante de Dios, porque ese Dios que lo llamó es santo. Juan capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, dice el Señor, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero no fue lo único que pidió el Señor, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hermanos, así como podemos decir que esta oración sacerdotal asegura mi glorificación, también podemos decir que asegura mi santificación. Y si no estoy siendo santificado, ¿cómo puedo saber que al final seré glorificado? En Romanos capítulo 6, versículo 22, y noten, hermanos, que en este texto hay un lenguaje muy teológico y muy parecido a lo que nos habla el Señor en Mateo 7. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, la puerta estrecha, tendréis por vuestro fruto la santificación, el camino angosto, y como fin, la vida eterna. Todos los que han sido liberados del pecado, todos los que han sido hechos siervos de Dios, tienen ahora el fruto de la santidad. ¿Y qué tendrán al fin? La vida eterna. Pero el que no tiene fruto, ¿cómo sabe que ha sido libertado del pecado? ¿Y cómo entonces puede tener la certeza de que al final tendrá la vida eterna? ¿Cómo? Y hermanos, que nadie se ampare en las hermosas promesas de las palabras de Dios, en las hermosas promesas de la Escritura, para ser un perezoso con el cuidado de su alma. Que nadie se ampare en las promesas de la Biblia de preservación para ser un perezoso en el cuidado de su alma. Y escucha bien, hermanos, aunque seas miembro de una iglesia, aunque tú digas que eres esto o aquello, si no perseveras, terminarás en el infierno. Porque la vida cristiana es una lucha. Y solo pueden estar seguros de la preservación divina a aquellos que permanecen luchando hasta el fin. Hermanos, los que profesan la fe tienen solo dos alternativas: o continúan luchando o terminan en el infierno. Terminan en el infierno. Y demostrarán con esto una actitud de apostasía de que nunca conocieron la verdadera gracia en Cristo. Esa gracia que nos mueve eficazmente a perseverar en el camino angosto, aunque sea gateando. Que dice, prefiero cojear, prefiero arrastrarme por el camino angosto que correr por el ancho. Uno lleva la vida, aunque sea gateando, el otro a la destrucción, aunque sea corriendo. Este es el retrato entonces del falso profeta. Estos hombres se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, guiando a los pecadores inquietos a entrar por la puerta ancha, invitándoles. ¿Y cómo lo hacen? Distorsionan la doctrina bíblica del carácter de Dios, la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre, la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para los pecadores, de la seguridad de la salvación y de la necesidad de perseverar hasta el fin. La Biblia nos fue dada a nosotros, qué bendición, para que ella nos sirviera de lámpara a nuestros pies, de lumbrera a nuestro camino. Y es casi imposible, hermanos, que se extravíe el que la lea de manera debida. Es el descuido en leer la palabra de Dios lo que nos expone a ser víctimas del primer falso maestro que escuchemos.
lo único que va a asegurarnos a nosotros como iglesia de que seguiremos caminando por el camino angosto es perseguir la palabra de Dios, comernos la palabra de Dios. Si estudiamos profundamente la infalible y inerrante y todo suficiente palabra de Dios, si lo hacemos, hermano, nos asegura esa misma palabra que estamos caminando por la senda que es. Como hemos podido ver entonces, no es la seguridad, no es la sinceridad la que salva al hombre. Si abrazas sinceramente el error y entras por comodidad por esa puerta ancha, y decides transitar por ese camino espacioso, ese camino donde no tienes que arrepentirte de tus pecados, donde no tienes que dejar el mundo atrás, no lo tienes que hacer, terminarás en destrucción con toda tu sinceridad, porque ese camino no conduce hacia ningún otro lado que no sea la muerte, que no sea la destrucción. Ven a Cristo, a ese Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre porque era el único que podía pagar la deuda delante del Padre, el único. A ese que se levantó de la tumba al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios y tiene pleno derecho a reinar sobre ti. Ven a Cristo, ese Cristo que ha prometido no echar fuera a nadie que vaya a Él clamando por misericordia y perdón. Ven a Cristo y te aseguro por la autoridad que la palabra infalible de Dios da que no serás rechazado. Les invito a orar. Les invito, hermanos, para que después de haber escuchado su palabra, de haber meditado en ella, nosotros, como siempre, los invito, tengamos una pequeña evaluación de nuestra vida y teniendo en cuenta lo que hemos hablado y mucho más en estos tiempos, hermanos, tan difíciles, donde tantas cosas se han levantado, donde tanto han desfigurado el mensaje de Dios, donde tanto engaño realmente, hermano, ha conducido a que muchos de los que escuchan hoy se hayan endurecido mucho más. Hoy realmente se hayan vuelto más insensibles, a que muchos incluso se sientan engañados, traicionados. Aún tú y yo, hermano y hermana, cuántos conceptos equivocados hoy nosotros tenemos, a los cuales nosotros le hemos dicho un sí por X o Y motivo, porque quizás un concepto, una palabra, un mensaje, quizás ha traído a tu vida, a nuestra vida, cierta confianza, o cierta seguridad, o ciertas razones, para que nosotros digamos sí, o digamos no. Pero ¿cuántos de nosotros, al estar en medio de esas cosas, hemos permitido, hermanos, como dice el texto, porque aunque lo hablamos para los falsos profetas, es también para nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en los secretos de Dios para permitir que no el hombre, no tu corazón, sino ese Dios nos hable a nuestra vida y nos permita darnos cuenta de la pureza, limpieza de su palabra? Y hoy nuestro Dios, que nos ama tanto, nos advierte a cada uno de nosotros a tener cuidado contra el ofrecimiento de ese evangelio fácil, cómodo, sin compromiso, sin demanda.
Dios en su palabra nos advierte de evaluar las cosas, pero bajo una sola lupa. La palabra del Señor, no tu corazón, la palabra de Dios. Para que ella, al iluminar tu camino, te permita tomar decisiones sabias, pero también agradables, porque provienen de Cristo, el cual te está diciendo, ten cuidado, la puerta ancha te destruye, el camino fácil te destruye, la comodidad de ese camino te destruye, la atracción de él te destruye. Por ese camino angosto que te cuesta, que te conduce a renunciar, que te conduce a tomar decisiones en pro de Dios, hoy el Señor te lo ofrece para que tú en una decisión sabia transites por Él, porque ese camino te llevará a la vida. Y gracias, Padre, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros tomamos una decisión acompañada de fe y arrepentimiento, nos da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu, para que Él nos redarguya, pero también para que nos convenza. Toda la gloria sea para ti, bendito Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.